Bueno, momento de ingresar a nuestro tema del día y vamos a hablar de el adelanto que van a sufrir las elecciones generales para el 20 de octubre. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. En primera instancia saludamos a la asambleísta departamental Hilda Saavedra. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un cordial saludo para ti y para todos pues quienes nos están siguiendo en este momento, y Pablo también, buen día. Bueno, vamos a saludar también a la asambleísta departamental por el movimiento al socialismo, don Pablo Pérez, bienvenido, buenos días. Buen día, Wilmer, saludar a Hilda y saludar a todos los televidentes del programa. Bueno, vamos a iniciar hablando y presentando una nota porque en la jornada del día de ayer el Frente para la Victoria ha presentado un recurso de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral. La organización política Frente para la Victoria presentó una acción de cumplimiento ante el juez de garantías constitucionales, en el que exigen se cumpla el calendario electoral fijado por los vocales del Tribunal Supremo Electoral, según la resolución del 19 de octubre del 2018, que de acuerdo a plazos establecería que las elecciones generales deberían realizarse el 27 de octubre. Israel Rodríguez calificó de ilegal la determinación de Sala Plena de realizar estos comicios para el 20 de octubre. Una acción de cumplimiento, que no se modifique la fecha del calendario electoral, que siga el 27 de octubre. No confiamos en el Tribunal Electoral, ya lo hemos mencionado en ese momento. Es una vergüenza de que primero habilite a Evo Morales como candidato a la presidencia del MAS y luego ahora quiera modificar lo que es el calendario electoral. Debería cumplirse el calendario, ¿no? Son 200 días que justamente son el 27 de octubre. No hay confianza total. Lo que nosotros vemos que hay una dependencia ya a algún partido de gobierno, en este caso al partido de gobierno. Asambleísta, en 2 minutos, ¿qué opinión le merece este recurso que se ha presentado contra el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, a nivel nacional los líderes como Carlos de Mesa y los otros que casualmente fueron parte de los anteriores gobiernos, lo que está ocurriendo es que ellos hace unas 2 semanas atrás o más han cuestionado porque había un posible rechazo en las elecciones de una semana. Y hoy se adelanta una semana y empiezan a hacer el revuelo, ¿no? Yo creo que ellos ya deberían empezar más bien a trabajar en función a lo que significa la consolidación de liderazgos, pero sobre todas las cosas de propuestas. Estos hechos de demandas, etcétera, etcétera, ha sido una constante de la oposición durante todos estos tiempos, y como les decía, Víctor Hugo Cárdenas, Carlos de Mesa y los otros, y no vamos a negar que estos dos, por ejemplo, que están supuestamente liderizando el tema de oposición, fueron casualmente los 2 vicepresidentes de los gobiernos más nefastos del MNS, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas fue el vicepresidente de Goni en las épocas de la capitalización y Carlos de Mesa fue el vicepresidente en las épocas más oscuras, Octubre Negro, etcétera, cuando se profundizó el modelo neoliberal en Bolivia y la gente, producto de una insurrección, salió a las calles y frenó. Fue la gente la que frenó esto. Entonces, a partir de esto, consideramos que lo que debería hacer la gente es permitir que los bolivianos que están en el exterior, como son Argentina y Uruguay, tengan la posibilidad de participar. Ese ha sido el tema de fondo que el órgano electoral ha hecho que se adelante las elecciones. Supuestamente nosotros deberíamos observar y decir, bueno, el órgano electoral está en manos de la oposición, por eso que adelantaron, ¿no? Muchas gracias, asambleísta Hilda Saavedra. ¿Este será el primero de muchos más recursos que se pretende presentar contra este adelanto a las elecciones nacionales? Yo primero quiero dejar claro una cosa, de que esta no ha sido una iniciativa del Tribunal Nacional Electoral, ni ha nacido como una sugerencia o propuesta de este organismo electoral. Esto ha salido directamente del presidente Evo Morales. Ustedes recuerdan que hace algunos días atrás indicó en uno de sus discursos y dijo: voy a pedir al Tribunal Supremo Electoral que adelante o postergue las elecciones. Entonces, ¿qué nos están mostrando? Ya basta de tomarnos el pelo, ¿no? Nos están mostrando
que simplemente los órganos de nuestro país, incluido el órgano electoral, son simplemente personas que trabajan a favor del gobierno. Es decir, son órganos sometidos al gobierno, que reciben instrucciones del gobierno. Lo dijo el presidente y lo hicieron, lo adelantaron. El que lo atrasen o lo adelanten no es constitucional. Ellos deberían haber revisado la ley electoral, la constitución política del Estado, y nosotros tenemos que regirnos a las leyes existentes en nuestro país. Pero una vez más, la población tiene que darse cuenta que instrucción recibida del gobierno en función se cumple por los órganos del Estado. Eso ha pasado en varias oportunidades. Está pasando con el órgano electoral, pasa con la justicia, pasa con los magistrados, ¿no? Los magistrados que han sacado una resolución para hacerlo presidente nuevamente a Evo Morales. Ahí está, estamos respetando los 2 minutos que tiene cada uno de nuestros entrevistados. Días pasados existió una denuncia de que existirían súbditos bolivianos que votan en Bolivia y en Argentina, y viceversa, argentinos que votan en Bolivia, y que esto sería parte de la estrategia del movimiento al socialismo, que en el mismo día existan elecciones en Argentina, restaría votos al movimiento al socialismo en nuestro país. ¿Es cierto o no es cierto? No vamos a negar que hay gran cantidad de bolivianos en Argentina, ¿no? Muchas, hace décadas, y muchos que se han ido a vivir definitivamente allá. Y en Uruguay también, ¿no? No será en la misma proporción. Pero el derecho legítimo de estos bolivianos a emitir su voto, y obviamente el órgano electoral en esa lógica adelantado, porque cuando estaba por atrasar una semana, inmediatamente vino una reacción, ¿no? Porque, y la oposición, y yo estoy hablando de la oposición nacional, de líderes nacionales, decían, es que el órgano electoral quiere atrasar una semana. ¿Por qué? Porque no está bien en sus encuestas, no está bien, o sea, una serie de argumentos, pero por el atraso de una semana. Inmediatamente el órgano electoral define adelantar una semana y salen líderes nacionales y dicen es porque no están, que quieren manejar, etcétera, etcétera, que de pronto no están bien, quieren adelantar las elecciones. No, es una semana más o una semana menos. Y ahora adelantaron una semana. En la lógica y la consecuencia del discurso, si el órgano electoral quería atrasar una semana las elecciones y supuestamente estaba con nosotros para permitir subir un poco nuestro porcentaje, no necesitamos de esos favores. ¿Adelantar qué significaba? ¿Perjudicarnos a nosotros y estar a favor de la oposición? No. Yo creo que lo que tiene que hacer la oposición es tener la capacidad de consolidar un liderazgo nacional y una propuesta nacional. No está pudiendo consolidar un liderazgo nacional y peor está pudiendo consolidar una propuesta nacional. Y como decía Hilda, que sea la población la que tenga la última palabra. Asambleísta, según norma, son 200 días después de haber llevado, si mal no estoy, son 200 días después de haber llevado las elecciones primarias, que se deben llevar adelante las elecciones generales, vale decir el 27 de octubre. ¿Cuánto afecta esto a los partidos políticos en la modificación del calendario? Yo creo que son los hechos. Nuevamente quiero volver a una instrucción que vuelve el gobierno, el presidente, y le dice al órgano electoral que debe garantizar la participación y el voto de los ciudadanos bolivianos que viven en la Argentina. Claro, es una cantidad impresionante de gente que vive en la Argentina, no tanto en Uruguay, pero también tenemos conciudadanos. Es otra instrucción. Esto me hace pensar y suponer de que se está preparando un fraude electoral. Tanto les preocupa el voto de los ciudadanos, de los compañeros bolivianos en la Argentina, están preparando el fraude electoral, pero no solamente para Argentina, aquí en Bolivia se va a dar, porque el conjunto de los bolivianos está cansado de este manejo que se está realizando en nuestro país, y no se preocupen de los líderes, que el oficialismo que no se preocupe de los líderes, de las propuestas. Va a llegar el momento. Todos vamos a tener que hacernos conocer nuestras propuestas, pero además denunciar todos los hechos de corrupción
que se están dando en nuestro país día a día, y la población tiene que saber que los recursos económicos de los bolivianos están yendo a parar a los bolsillos de gente que se está riendo en la cárcel, que va a estar un tiempito, luego va a salir para disfrutar de esa plata, y en otros casos ni siquiera van a ir a la cárcel, están sufriendo un encubrimiento total de parte del gobierno. Hablan de fraude ya y personas de la oposición, don Pablo. ¿Cree usted que existe o que existirá fraude de este tipo? Yo aprendí algo de Filemón Escobar. Filemón decía, no te preocupes, ocúpate. La oposición debe ocuparse de consolidar un liderazgo, y no porque nos preocupe a nosotros. La obligación de los actores políticos, tanto de oficialismo como de oposición, es darle alternativas a la población. Nosotros, por ejemplo, tenemos un liderazgo, es Evo Morales, tenemos la propuesta 2025, etcétera, y obviamente se está bajando a las bases departamentales a rescatar propuestas para el tema del Bicentenario. A partir de ese escenario, hay gente que comparte con nosotros, pero hay gente también que no comparte. Entonces, a la gente que comparte con nosotros, ha visto estos años de gobierno, le estamos dando una alternativa. Pero a la gente que no comparte con nosotros, ¿qué alternativa le está dando la oposición? Le está dando la única alternativa, la consigna, que el 21F, que nuevo, que etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Cuando más bien la gente que no comparte con nosotros, yo estoy seguro que quiere escuchar un liderazgo capaz de aglutinar, pero una propuesta que sea mejor que la nuestra. No simplemente meros discursos, meras acusaciones. El tema del fraude viene desde la primera gestión en la que estuvimos nosotros. Desde el 2006 se ha ido utilizando permanentemente el discurso que el fraude, que este gobierno no va a resistir, que este gobierno se va a caer, etcétera, etcétera. Son más de 13 años que estamos en el gobierno, no nos hemos caído, ¿no es cierto? Y más bien hemos subido el caudal de votación, y debe ser por algo. La población debería juzgarnos en el mejor escenario que tiene, que es las urnas. Pero no fue así. Más bien subimos nuestro caudal de votación. El 2006, Wilber, no teníamos 2/3, teníamos el 51%, y mire, hemos ido subiendo a las siguientes elecciones y ahora ya tenemos 2/3. Muchas y gracias, esta elección será Pablo que nos Pérez, juzgue la aprobación. Que le corte, pero se han cumplido los 2 minutos. Nosotros hemos salido a las calles y le hemos preguntado a la población, ¿está de acuerdo con la fecha en la que se van a realizar las elecciones generales? Porque en realidad no se han cumplido todos los requisitos para hacer esta elección. Puede haber problemas porque la gente está descontenta ya casi en la mayor parte del país. Yo digo que se tendría que respetar, ¿no? Lo que se tomó a un principio, la fecha que tiene que hacerse, digamos, la elección. Yo creo que eso se tiene que respetar. Pero no me convence, por eso ya te digo, ¿no? No mal está, pues una fecha indicada debe ser, ¿no? Bueno, creo que debería de respetarse las fechas correspondientes, no hay motivo para cambiarlas. Creo que este gobierno está acostumbrado a manipular, a cambiar y gobernar a capricho suyo. Creo que eso está muy mal. Yo pienso de que está bien lo que han adelantado para no tener problemas con las elecciones en Argentina y en Uruguay, más que todo porque existe mucho boliviano en la Argentina. Creo que no se adecúa a lo que dispone la normativa. Creo que en todo caso se debería cumplir con la normativa que rige para estas circunstancias. Doña Hilda, puntos de vista distintos, pero se respeta. ¿Cuál es la postura que tiene, si acá somos todos, y Bolivia que una somos vez todos? más nos demuestra el gobierno y le demuestra a la población de que no respetan las leyes existentes en nuestro país? No se respeta la Constitución, no se respeta la ley electoral, no se respeta el voto del pueblo, no se respeta la democracia, y prácticamente lo manejan como les da la gana. Y por eso reitero nuevamente, la intención es preparar un fraude electoral, hacer lo mismo que han hecho en Venezuela, el voto electrónico, para manipular, manejar el voto del pueblo y hacerlo presidente nuevamente de forma ilegal. No olvidemos que es ilegal la candidatura de don Evo Morales ahí.
Muchas gracias, don Pablo Pérez, ya para despedirnos. Ustedes juegan con lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Claro, nosotros respetamos este tema, porque hay independencia de poderes, independientemente de lo que diga la oposición, pero sin embargo usted ha podido ver lo que le decía hace un momento. Hay porciones divididas en la gente. Hay gente que dice no, hay gente que dice... Y lo mismo en apreciaciones de orden político. Hay gente que nos respalda y hay gente que seguramente no. A esa gente que no nos respalda, denle una oportunidad a la oposición. Consoliden un liderazgo y una propuesta. Y cuando nos dicen no se preocupen de nosotros, la oposición es la que se preocupa mucho de nosotros y se está olvidando de la población. En cambio, sí, nosotros nos preocupamos de la población, por eso es que todos estos años de gestión nos hemos ocupado y hemos empezado a construir una nueva Bolivia. Muchas gracias, doña Hilda, por su presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, don Pablo, por estar con nosotros. De esa manera nosotros cerramos nuestro tema del día.